El legado que no será roto. Era un sábado por la tarde cuando Ana, mientras ordenaba los libros en el estante, encontró entre las páginas de una Biblia familiar un cuaderno viejo con la tapa desgastada. Al abrirlo reconoció la letra firme de su abuela, doña María, cuyas manos, incluso arrugadas por el tiempo, escribían con una fe que parecía grabar cada palabra en el papel. En la parte superior de la primera página se leía, decretos que ningún viento de mal puede arrebatar. Debajo, una lista numerada, como un mapa de batallas ya ganadas. Ana se sentó en el sofá del salón, donde todavía flotaba el olor a café recién hecho, y empezó a leer. No eran solo versos sueltos, eran declaraciones de guerra espiritual, pronunciadas en voz baja en las primeras horas de la mañana, mientras la familia dormía. Tu abuela no rezó pidiendo protección, ella la decretó. Y allí, entre líneas, Ana entendió por qué, ni siquiera en los años más duros, esa casa nunca se había doblegado. El primer decreto saltó ante él, en el nombre de Jesús, decreto que mi familia es heredera de las promesas de Deuteronomio 28, 13, seréis cabeza y no cola, estaréis arriba y no abajo. Ana recordaba los momentos en que su padre, desempleado, había regresado a casa con un contrato inesperado, de las enfermedades que se alejaban como sombras al amanecer. No fue suerte. Fue un legado de palabras que no regresaron vacías. Continuó, decreto que la sangre de Jesús cubra los postes de esta casa, como en Éxodo 12 y 13, y que ningún destructor podrá entrar. Tocó la marca apenas perceptible en el marco de la puerta de la cocina, señal de unción que su abuela renovaba cada año con aceite consagrado. ¿Cuántas veces, niña, había visto Ana a su madre pasar los dedos por ese lugar antes de irse, como sellando un pacto? Los decretos estaban unidos como eslabones de una cadena, protección para los niños, Salmo 91, 11, sabiduría para las decisiones, Santiago 1, 5, restauración de lo que el enemigo había robado, Joel 2 y 25. Incluso había uno para los sueños familiares, decreto que los planes del Señor para con nosotros prosperarán, y no serán frustrados, según Jeremías 29, 11. Ana sonrió al recordar el día en que su hermano, después de años de intentarlo, recibió la llamada de la Facultad de Medicina. Su abuela, en ese momento, solo había murmurado, ya estaba decretado. Pero fue el decreto 18 el que hizo que le ardieran los ojos, decreto que el amor entre nosotros será como el de Ruth y Noemí, una lealtad que ni siquiera la muerte separará. Ana revivió la escena del velorio de doña María, cuando su madre, a pesar del dolor, siguió adelante cuidando a sus nietos como si su ausencia fuera solo un viaje. Esa resiliencia no surgió por casualidad. El último decreto no fue una cita bíblica, sino una orden simple, escrita en letras más grandes, decreto que esta familia será un árbol plantado junto a corrientes de agua, cuyas hojas no se marchitarán, y todo lo que hagan prosperará, Salmo 1, 3. Y que, un día, mis hijos y nietos entenderán que la fe no es herencia de sangre, sino de palabras que se hacen carne. Ana cerró el cuaderno, pero no lo guardó. En cambio, tomó un bolígrafo, y en la siguiente página en blanco, comenzó a escribir su propio decreto, no como una copia, sino como un nuevo capítulo. Después de todo, algunas batallas se ganan incluso antes de comenzar, cuando aprendemos a hablar con la autoridad de quienes, antes que nosotros, ya ganaron. La tinta fluía lentamente sobre el papel, como si cada letra llevara el peso de las generaciones que la precedieron. Ana no solo escribió para ella misma, sus palabras fueron semillas sembradas en un suelo ya arado por el dolor y la esperanza. Decreto que mis hijos no solo heredarán el apellido, sino el recuerdo de que la luz no se apaga, incluso cuando la noche dura años, esbozó, mientras el viento golpeaba las ventanas de la vieja casa, como si el propio tiempo quisiera testimoniar. Afuera, el jardín que había plantado su abuela seguía en pie a pesar de las recientes heladas. Los rosales, antaño frondosos, ahora se doblegaban bajo el peso de un invierno que parecía no tener fin. Pero Ana lo sabía, las raíces, invisibles, continuaban. Estoy vivo. Tal como las palabras que su abuelo había dejado en su cuaderno, pasaban de mano en mano como un secreto sagrado. En la habitación contigua, su hijo menor, Daniel, hojeaba un álbum de fotografías. Las imágenes descoloridas mostraban rostros que nunca había conocido, tíos que desaparecieron temprano una mañana de 1972, una prima que había cruzado la frontera con nada más que una dirección cosida en la barrera de su vestido. ¿Por qué la abuela nunca hablaba de ellos?, había preguntado una vez, cuando aún era demasiado joven para comprender que algunas historias solo pueden contarse cuando el corazón está preparado para llevarlas.
Ana escuchó crujir la silla y supo que Daniel se acercaba. Él no se dio vuelta. Le dejó leer por encima del hombro, en silencio, como siempre había hecho con su propio padre. El niño tenía los mismos ojos que su abuelo, esos que parecían ver más allá de lo obvio, como si pudieran ver las costuras del tiempo. ¿También estás redactando un decreto?, preguntó Daniel con la voz aún temblorosa de la adolescencia. Estoy escribiendo lo que ya está escrito en nosotros, respondió Ana cerrando el cuaderno con cuidado. Solo doy nombres a lo que ya existe. No insistió. Sabía que algunas respuestas solo llegaban cuando estabas preparado para escucharlas. En cambio, cogió la guitarra que estaba junto al sofá y empezó a tocar una melodía que su bisabuelo había compuesto en los campos de refugiados. Las notas, sencillas y repetitivas, llenaron la casa como una oración. En ese momento empezó a llover. No era tormenta, sino una llovizna fina y persistente, de esas que mojan el suelo sin hacer ruido. Ana abrió la ventana y dejó entrar el aire húmedo, trayendo consigo olor a tierra mojada y hojas viejas. Respiró hondo. Mañana plantamos las nuevas plántulas, dijo, más para sí misma que para Daniel. Él asintió, sin dejar de jugar. Sabía que no se trataba solo de rosales. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Ana soñó con un árbol cuyas ramas se extendían más allá del horizonte. En cada hoja, un nombre. En cada raíz, una historia. Y en el baúl, grabado a fuego, el mismo verso que su abuelo había escrito décadas antes: todo lo que hagas prosperará. Al amanecer, se despertó con la certeza de que algunas cosas no necesitaban ser explicadas, solo experimentadas. Y que, al final, la fe no era una herencia de sangre, sino de elecciones. De palabras que se hicieron carne, sí, pero también de silencios que llevaban más verdad que cualquier decreto. La tierra aún estaba húmeda cuando Ana hundió los dedos entre los surcos recién abiertos. Daniel observó, las cuerdas de la guitarra ahora silenciosas, como si la música se hubiera disuelto en el denso aire de la mañana. No hacía falta decir nada. Conocía ese ritual, la forma en que presionaba la semilla contra su palma antes de dejarla caer al suelo, como si estuviera entregando un secreto a la fértil oscuridad. Los viejos rosales, los que el abuelo de Ana había plantado antes de que ella naciera, se agitaban levemente con la brisa. Algunos todavía portaban flores marchitas, pétalos de color burdeos que se caían al menor contacto. Los recogió con cuidado, depositándolos en una cesta de mimbre que ya contenía otras reliquias: un botón de camisa de lino, una llave oxidada, una carta amarillenta con la letra temblorosa de su abuelo. Para cuando falla la memoria, había escrito en el margen, como si supiera que algún día las palabras necesitarían anclajes tangibles. Daniel recogió la cesta y la llevó a la casa, mientras Ana se quedaba atrás, arrodillada entre los parterres. Cuando regresó, trajo 2 tazas de té de melisa. El vapor subía lentamente, como el humo de un fuego que no arde. Se sentó a su lado y le ofreció una de las tazas sin decir el nombre que ambos habían evitado desde la última carta: Marta. La hermana menor de Ana, que se había marchado hacía 3 años con la promesa de regresar la primavera siguiente. Desde entonces, la primavera había llegado y pasado 4 veces. Creo que está bien, murmuró finalmente Ana, apretando con sus dedos la porcelana caliente. Donde quiera que estés. Daniel no respondió. En cambio, sacó de su bolsillo un sobre gastado, con el franqueo descolorido de alguna ciudad lejana. En el interior, una nota sin firmar, solo una frase: las raíces no mienten, pero a veces crecen donde menos las esperamos. Lo había mantenido oculto durante meses, esperando el momento en que Ana estuviera lista para entenderlo. O tal vez no entenderlo, sino aceptarlo como se acepta el viento que dobla las ramas sin pedir permiso. Sostuvo el papel a contraluz, como si las palabras pudieran revelar algo más entre líneas. Luego lo dobló con cuidado y lo colocó en la canasta, entre los pétalos y la llave. No había enfado en ese gesto, ni resignación. Solo la quietud de quien sabe que algunas ausencias son también una forma de presencia. El sol ya estaba alto cuando empezaron a regar las nuevas plántulas. El agua corría en hilos plateados, mojando el suelo y los pies descalzos de Ana. Daniel tomó la guitarra nuevamente, y esta vez la música que surgió no fue ni triste ni alegre, sino algo intermedio, como el sonido de una puerta abriéndose lentamente, sin que aún sepas qué hay al otro lado. Mientras jugaba, vio a Ana coger un puñado de tierra y dejarla fluir entre sus dedos,
como si le estuviera diciendo algo que solo ella podía oír. Y tal vez lo era. Porque allí, entre el olor a tierra mojada y el zumbido de las abejas entre los arbustos, algunas cosas no necesitaban nombre. Les bastaba con serlo. La sombra del jambo se extendía por el suelo como un mapa de lugares que ya no existían. Ana dejó caer la última plántula en el hoyo cavado, cubriendo las raíces con tierra blanda, mientras Daniel dejaba de tocar solo para ajustar sus dedos en el mástil de la guitarra, como si la música fuera un hilo que no se pudiera romper. No hubo prisa. El tiempo allí avanzaba en círculos, como el humo que luego subiría de la chimenea de la casa, lento y sin rumbo. Se levantó, se sacudió la tierra de las manos y se dirigió al pozo. La cuerda crujió mientras tiraba del cubo, y el agua que subía traía consigo el reflejo distorsionado del cielo, largo azul, casi violeta en los bordes. Daniel la miró sin decir nada, porque algunas cosas, como la forma en que la luz iluminaba el rostro de Ana cuando inclinaba la cabeza para beber, no cabían en palabras. Comenzó a tocar de nuevo las cuerdas, ahora una melodía que parecía nacer del silencio mismo, de esos intervalos entre una nota y otra donde habitaban lo no dicho. Dos cuervos se posaron en el muro de piedra seca, mirándolos con la indiferencia de quien ha visto pasar muchos veranos. Ana mojó un paño en el agua del balde y se lo pasó por la nuca, como si pudiera borrar no el sudor, sino algo más viejo, una marca que no era solo suya. Luego se sentó en la piedra lisa junto al pozo, donde el musgo crecía en patrones que parecían mapas o venas. Creo que hoy viene la lluvia, dijo finalmente, como si solo estuviera comentando el clima, aunque ambos sabían que no era de eso de lo que estaba hablando. Daniel asintió, sin dejar de jugar. La música tenía ahora el ritmo de las gotas que preceden a la tormenta, espaciadas, casi tímidas. Recordó la primera vez que la vio, años atrás, en un bar de carretera, donde servía café a los camioneros mientras contaba historias que no eran las suyas, como si llevara en sus manos la vida de otros. En ese momento, Ana todavía sonreía mostrando los dientes, sin miedo a que nadie viera las grietas. ¿No vas a preguntar?, dijo, suavemente, como si la pregunta fuera para ella misma. Sacudió la cabeza, porque algunas respuestas solo llegaban cuando se las dejaba solas, como semillas enterradas en invierno. El viento empezó a soplar con más fuerza, trayendo consigo olor a tierra húmeda y hojas secas. Las nubes se acumulaban en el horizonte, oscuras y pesadas, como si transportaran no solo agua sino también el peso de todas las cosas que habían quedado atrás. Ana cerró los ojos y dejó que el viento acariciara su rostro, como si quisiera memorizar ese momento. Momento antes de que se desmoronara. Daniel dejó de jugar. El silencio que siguió no fue vacío, sino lleno de todo lo que habían sido y de lo que aún podrían ser, si el tiempo les diera esa oportunidad. Entonces, la primera gota cayó, espesa y cálida, en el centro de la palma de Ana. Abrió los dedos lentamente, como si soltara algo muy frágil. Y cuando la lluvia llegó definitivamente, se quedaron allí, uno al lado del otro, dejando que el agua lavara la tierra, sus manos, los restos de todo lo que ya no servía. Porque algunas cosas, al fin y al cabo, bastaba con dejarlas atrás para que nacieran otras. La lluvia caía ahora en hilos continuos, tejiendo una cortina plateada entre el cielo y la tierra. Ana sintió el olor húmedo de la tierra mezclarse con el del bosque quemado, como si la propia naturaleza estuviera dando un suspiro de alivio después de contener la respiración por tanto tiempo. Daniel extendió la mano, no para tocarla, sino para que el agua corriera entre sus dedos, como si quisiera medir el peso de lo que también se disolvía. No hablaron. No era necesario. Las palabras, cuando llegaran, llegarían con el tiempo, como las primeras hojas después del invierno. Por ahora, bastaba con estar allí, bajo la misma lluvia que mojaba a lo lejos los tejados oxidados de la ciudad abandonada, las mismas ruinas que habían sido testigos de sus elecciones y de sus errores. Ana recordó el día que se fue, con la maleta medio vacía y el corazón lleno de promesas que no pudo cumplir. Daniel, por su parte, revivió el momento en que la vio partir, sin saber que el silencio que dejó atrás sería más fuerte que cualquier adiós. Pero la lluvia estaba borrando todo eso ahora, como la tinta que se desvanece sobre el papel mojado. Cuando amainó la tormenta, el aire se volvió limpio, casi transparente. Ana se miró las manos, aún húmedas, y vio que su piel ya no temblaba como antes. Daniel tomó la guitarra, las cuerdas brillaban con gotas que reflejaban la tenue luz del atardecer. No lo puso en el caso. Lo dejó apoyado contra el árbol,
como si supiera que no necesitaría cargarlo por un tiempo. ¿Debemos?, preguntó finalmente, con voz ronca pero firme. Ana asintió. No había un destino claro ni un camino marcado. Pero eso ya no importaba. Lo que importaba era que, por primera vez en mucho tiempo, el peso que llevaban ya no era el mismo. Era más ligero. O tal vez fue simplemente que ahora lo compartían. Caminaron uno al lado del otro, sus pies se hundieron ligeramente en la tierra húmeda, dejando huellas que la lluvia pronto borraría. Más adelante, el camino se perdía en la niebla, pero no había prisa. Después de todo, el mundo no estaba hecho solo de llegadas. También lo formaban los pasos que se daban entre un lugar y otro, las pausas, los silencios que, a veces, decían más que las palabras. Y así, sin prisas, lo siguieron. El aire húmedo llevaba olor a tierra y hojas caídas, mezclado con un leve indicio de humo lejano, tal vez de alguna chimenea olvidada más allá de las colinas. Ana se ajustó la correa de su mochila al hombro, palpó el cuero desgastado por el tiempo y miró las manos del hombre a su lado. Eran manos marcadas por cicatrices y callos, pero ahora se movían con una tranquilidad que ella no reconocía en él. Como si, al soltar lo que antes los detenía, hubieran encontrado un ritmo propio, independiente de las tormentas que los habían llevado allí. Él no habló, pero Ana sabía que él también sentía la diferencia. No era algo que pudiera explicarse, era como el viento que soplaba entre los árboles sin necesitar nombre. A veces bastaba con existir. El camino serpenteaba entre campos abandonados, donde la hierba alta se mecía con la brisa. En algún momento, vieron los restos de un muro de piedra, cubierto de musgo y hiedra, como si la naturaleza estuviera recuperando poco a poco lo que una vez le había arrebatado. Ana se detuvo, pasó los dedos por las grietas entre las piedras, sintiendo la humedad, la textura áspera del tiempo. Alguien vivía aquí, murmuró, más para sí misma que para él. El hombre se acercó, miró lo que quedaba. Yo estaba en la construcción. Un trozo de teja rota, medio enterrada en la tierra, brillaba bajo la débil luz del sol que insistía en abrirse paso entre las nubes. Creo que sí, respondió después de un rato. Pero ahora es solo recuerdo. Ana sonrió, sin saber por qué. Quizás porque, por primera vez, la idea de que algo terminara no le parecía triste. Era solo una parte del camino. Siguieron adelante y la niebla comenzó a levantarse, revelando un puente de madera sobre un estrecho arroyo. El agua corría lenta, casi perezosa, reflejando el cielo gris como un espejo empañado. Se detuvo en medio del puente, apoyó las manos en la madera gastada y miró hacia abajo. ¿Recuerdas cómo era antes?, preguntó de repente. Ana tardó un poco en responder. No porque no lo supiera, sino porque la pregunta no pedía una respuesta exacta. Era más bien una invitación para que los dos, juntos, recordaran algo que no solo estaba en el pasado, sino también en el olor del aire ahora, en el sonido de sus pasos sobre las viejas tablas. Recuerdo haber pensado que todo tenía que ser de una manera, dijo, finalmente. Que teníamos que llegar a alguna parte, si no, no tenía sentido. Él asintió, sin dejar de mirar el agua. ¿Y ahora? Ahora, pensó Ana. Ahora entendía que algunas cosas no debían ser seguras ni permanentes. Eran como el arroyo, seguían adelante, incluso cuando no había nadie que los viera. Ahora creo que el significado está aquí, respondió tocando ligeramente la barandilla del puente. En este lugar exacto. Ahora mismo. El hombre se volvió hacia ella y, por un instante, Ana vio algo en sus ojos que no era ni tristeza ni alivio, sino una especie de reconocimiento silencioso. Como si, después de tanto tiempo, por fin hubieran encontrado el mismo idioma. Sin decir más, cruzaron el puente y continuaron caminando. El camino se ensanchaba y el sol, ahora más alto, insistía en calentar la tierra. No hubo prisa. Ya no quedaba nada que demostrar. Solo el camino, y ellos, uno al lado del otro, aprendiendo a llevar solo lo necesario. Sus pasos se sincronizaron sin que ellos se dieran cuenta, como si el ritmo del camino les hubiera enseñado a caminar juntos sin necesidad de coincidir. El viento se llevó consigo las últimas hojas del otoño, y Ana observó cómo bailaban antes de aterrizar en el suelo, ligeros, sin resistencia. No fue un adiós, solo un cambio de lugar. Él se detuvo un momento para ajustar la correa de su mochila, y ella aprovechó para mirar su perfil a contraluz.
Las arrugas alrededor de sus ojos, las canas en su barba, marcas que ya no parecían pesadas, sino como surcos en una historia que, después de todo, no necesitaba ser contada en su totalidad. Fue suficiente haberlo vivido. Podríamos haber regresado antes, dijo, más para sí misma que para él. El hombre sonrió, un pequeño gesto casi imperceptible. Tal vez. Pero creo que solo regresaremos cuando estemos listos. Y era verdad. Ya no quedaban preguntas sin respuesta, ni heridas abiertas esperando a ser curadas. Solo la comprensión de que algunas cosas, como la corriente, como el viento, no debían ser reprimidas. Debían sentirse al pasar. Siguieron adelante y el puente quedó atrás, haciéndose cada vez más pequeño, hasta que solo quedó una delgada línea entre los árboles. No miraron atrás. No fue necesario. El camino se abrió, amplio y tranquilo, y el sol, ya cálido sobre nuestros hombros, parecía decir que aún había tiempo. No el tiempo que mide, que carga, que divide, sino el tiempo que se extiende en silencios, en respiraciones profundas, en miradas que ya no necesitan ser explicadas. Caminaron hasta donde el camino tomaba la curva y, a partir de ese momento, no importó a dónde conducía. Lo que importaba era la forma en que, sin prisas, sin peso, habían aprendido finalmente a llevar solo lo imprescindible, el recuerdo de lo que los había llevado hasta allí y la certeza de que, a partir de ese momento, todo lo demás podría ser ligero.